Entonces hoy vamos a terminar con este tema de corriente alterna. Un poco lo que es la física de este tipo de sistemas. En realidad ya la hemos visto y discutido en clases anteriores, ¿no? El tipo de comportamientos que aparecen cuando uno conecta una fuente de corriente que tiene una variación periódica, oscilatoria, por ejemplo, un circuito que tiene inductancias, capacitores, resistencias. Lo que vamos a ver hoy es más que nada un formalismo nuevo que van a ver que simplifica muchísimo el problema y esencialmente nos permite transformar un problema de resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ecuaciones que tienen una variación, derivadas temporales, ¿no? Una variación temporal, eh, desacoplar esa variación temporal y transformarlas en ecuaciones algebraicas. Eso es lo que todo el formalismo que vamos a ver hoy nos va a llevar a eso, ¿sí? A simplificar mucho el problema de circuitos donde hay fuentes de corriente alterna y donde hay componentes lineales como estos. Entonces vamos a empezar primero con un repaso de resultados que vimos en las dos clases pasadas. Entonces habíamos visto como estos tres ejemplos de circuitos, ¿sí? Elementales, un circuito RL, un circuito RC y un circuito que tiene RL y C. Entonces para cada uno de ellos podemos conectarle una fuente de corriente, una fuente de FEM, perdón, alterna, epsilon de t, que tiene una, ¿cómo se dice? Una intensidad epsilon 0 y está modulada por ejemplo, por un coseno de omega t, en este caso, tiene una frecuencia omega, ¿no? Varía en el tiempo oscilando con una frecuencia omega, y eso va a generar una corriente I de t en el circuito, que la podemos escribir de esta manera. Tiene una amplitud I0, el coseno de omega t más phi, aparece ¿no? Una diferencia de fase con la fuente, y esta corriente I satisface esta ecuación diferencial, ¿no? Que es la ecuación que uno se construye recorriendo la malla, con una amplitud I0 dada por esta expresión, epsilon 0 sobre la raíz de r cuadrado más omega l cuadrado, y la tangente de phi está dada por menos omega l sobre r, ¿no? Entonces, habíamos visto cómo ¿no? La física de este circuito, como una frecuencia muy alta hacía que esto fuera muy pequeño, ¿no? Entonces la inductancia no dejaba pasar la corriente cuando la fuente tenía una variación muy rápida de potencial, mientras que si omega es muy pequeño, esto se maximiza, ¿no? Para omega igual a 0 tenemos la corriente máxima, es decir que en el caso de una corriente continua, esencialmente no veo que hay una inductancia, ¿no? Porque no estoy tratando de variarla. La inductancia, recordamos como siempre, que es como una inercia, ¿no? Un término de inercia que se opone al cambio de corriente, de I a de t. Para el circuito RC teníamos una situación similar, ¿no? Si enchufamos una fuente de FEM, epsilon de t, que es epsilon 0 coseno de omega t, tenemos una ecuación diferencial ahora que tiene esta pinta, y habíamos visto que la solución tiene la misma forma, ¿no? Es I sub 0 por coseno omega t más phi, solo que ahora I sub 0 y la tangente de phi están dadas por estas expresiones que involucran al capacitor, ¿no? Y acá nos encontrábamos con lo contrario, ¿no? Con que una frecuencia muy grande ahora anula este término, digamos, y me queda epsilon 0 sobre r, es decir, que maximiza I sub 0. Es decir, que con una frecuencia muy grande no llego a ver el capacitor. Se lo pueden imaginar porque es como que no estoy variando la diferencia de potencial para un lado y para el otro tan rápidamente que casi ni llego a acumular carga en el capacitor. Entonces la corriente no ve la presencia del capacitor. Mientras que para una frecuencia muy baja, en particular para omega igual a 0, esto diverge y me mata esta amplitud, ¿no? O sea, para una frecuencia muy baja,
que representa esencialmente una corriente estacionaria, ¿no? Una corriente, sí, estacionaria. Claro, el capacitor bloquea, ¿no?, el paso de una corriente estacionaria, entonces la corriente es cero. Finalmente teníamos el caso del circuito RLC que combina esos elementos, ¿no? Y en la amplitud de la corriente tenemos estas dos contribuciones, ¿no? Y habíamos visto que había una frecuencia para la cual esto se maximizaba, ¿no? O sea, que teníamos una resonancia, que es la frecuencia característica del circuito RLC. Bien. Entonces, como les había dicho hoy, lo que vamos a hacer es introducir un formalismo nuevo para circuitos de corriente alterna, en donde vamos a tratar de reformular el problema en términos de números complejos, ¿sí? Se llama formalismo complejo y va a aprovechar el hecho de que tenemos ecuaciones lineales para reescribir la ecuación diferencial para una variable compleja. Ahora vamos a ver cómo. Entonces el problema que vamos a considerar como para explorar, para definir este formalismo, es el circuito RLC, en donde conectamos una fuente de fuerza electromotriz epsilon de t, que es una fuente alterna, epsilon 0 cosenado omega t, y postulamos una corriente, ¿no?, I de t, circulando en la malla, que va a satisfacer una ecuación diferencial como esta. Es la misma que ya hemos formulado en las dos clases pasadas, en realidad. La corriente va a estar relacionada con la carga, ¿sí?, como menos de Q a de t, o si quieren la carga podemos escribirla en función de la corriente como menos la integral de I de t. Y por supuesto, tanto estas variables, ¿no?, como tanto la variable de carga como la variable corriente son variables reales, ¿no?, son números reales, que pueden tomar valores positivos o negativos, pero en los reales. Entonces lo que vamos a hacer es extender la ecuación esta al plano complejo, haciendo esta sustitución, ¿sí? El coseno de omega t que tenemos en la fuente de FEM, lo vamos a escribir como e a la i omega t. Entonces con esta extensión, la clave de todo esto es que con esta extensión la solución de esa ecuación va a ser un número en el plano complejo ahora, ¿sí? Porque ahora tengo, si lo ven acá, voy a tener del lado derecho de la ecuación ¿no?, una función que varía en el tiempo en el plano complejo. De hecho, esto es, ¿no?, un fasor, un vector que circula con amplitud de epsilon 0 en el plano complejo con una frecuencia omega. Entonces, en vez de I de t voy a tener una I tilde, la vamos a llamar, vamos a denotar acá. Vamos a tener mucho cuidado con la notación, ¿sí?, porque va a haber muchas formas de representar la corriente y la carga, así que vamos a estar atentos a eso. Vamos a anotar con una tilde cuando estamos hablando de un número, ¿no?, la representación compleja de esa cantidad real. Entonces vamos a tener I tilde y Q tilde. Entonces, la ecuación diferencial que tenemos allá arriba, en el plano complejo, va a tener esta pinta, ¿sí? Ahora I tilde y Q tilde van a ser las soluciones a esta ecuación diferencial que, como decía, está en el plano complejo. Entonces, si I tilde es una solución compleja de esta ecuación diferencial, ¿sí?, entonces su parte real va a ser la solución de la ecuación real, que es la que a nosotros nos interesa resolver, que es la ecuación 1. ¿Está bien? Esto no necesariamente es obvio, ¿sí?, y tiene que ver de nuevo con la linealidad de esta ecuación. Para verlo, podemos tomar la parte real de esta ecuación diferencial, ¿sí? Tomamos la parte real de todo esto, entonces tenemos la parte real de
todo este bodoque del lado izquierdo de la ecuación es igual a la parte real de lo que tengo del lado derecho. Epsilon 0 es un número real, y la parte real de e a la i a omega t, si se acuerdan que e a la i omega t es el coseno de omega t más i por el seno de omega t, ¿cierto? Entonces, la parte real es el coseno, con lo cual recupero este lado de la ecuación. Y de este lado tenemos una suma de términos. La parte real de la suma es la suma de las partes reales, ¿no? Y tenemos la parte real de una derivada, que es la derivada de la parte real. Entonces tenemos L por la derivada temporal de la parte real de I tilde, más R por la parte real de I tilde, menos 1 sobre C por la parte real de Q tilde. ¿Está? Entonces, en conclusión, fíjense, la parte real de I tilde satisface o es solución de la ecuación de partida. ¿Ok? Entonces, lo importante acá es que la clave de lo que nos permite hacer esto es la linealidad de la ecuación diferencial. ¿Sí? Acá ¿qué quiere decir eso? Bueno, que cada una de estas variables aparece de manera lineal, no al cuadrado ni como funciones no lineales. Entonces, gracias a eso podemos hacer este paso, ¿no? y extraer esencialmente la misma ecuación diferencial para la parte real. Entonces uno puede proponer una solución ahora, volviendo a la ecuación compleja, porque ahora expandimos este problema al plano complejo y vamos a ver cómo resolver en ese plano esta ecuación diferencial, ¿sí? Para I tilde. Entonces, como en la ecuación diferencial ahora el forzamiento que tenemos es epsilon 0 por e a la i omega t, podemos proponer una solución para esa ecuación que tenga esta pinta. I tilde de t va a ser I tilde por e a la i omega t. Y acá otro warning, advertencia de notación. Acá voy a ser muy consistente, ¿sí? Cuando escriba I tilde sin la dependencia temporal, me voy a referir al módulo justamente de esta cantidad, ¿sí? De este número complejo. No, perdón, o sea, no al módulo, a esta descomposición. La parte temporal tiene esta pinta y esto es lo que multiplica esa dependencia temporal. Entonces, separamos esa dependencia temporal, ¿sí? O sea, cuando vean I tilde solo, como por ejemplo en esta ecuación, no quiere decir I tilde de t en donde me olvidé la dependencia temporal, sino que es esta cantidad, ¿sí? Bien, entonces Q tilde la puedo escribir como menos la integral de I tilde de t, ¿sí? En el tiempo, y escribiéndola de esta manera, I tilde solita sale afuera de la integral, tengo menos I tilde por la integral de e a la i omega t. Eso me va a dar e a la i omega t sobre i omega, con lo cual tengo este resultado, en donde lo que me quedó acá, fíjense, es de nuevo I tilde de t, ¿sí? Entonces esto es menos I sobre omega por I tilde de t. Y no lo tengo escrito acá, pero de la misma manera, fíjense que en la ecuación diferencial, ¿no? Que tenemos acá arriba, aparece I tilde, acá esta es I tilde de t, ¿no? En la ecuación diferencial, se entiende, que es la variable temporal. Tenemos la derivada y la integral de I tilde. Entonces la derivada también la puedo calcular fácilmente, no me saca un I omega del exponencial. Entonces reemplazando esta solución en la ecuación diferencial, lo que tenemos es L por I omega, ¿no? Que es la derivada temporal, por I tilde e a la I omega t, más, esto es R por I tilde de t, que es I tilde por e a la I omega t, más 1 sobre C por Q tilde, que es esta integral que calculamos. Y esto es igual a epsilon 0 por e a la i omega t. Bien, ¿me siguieron hasta acá? ¿Están siguiendo esto? Pero acá viene el gran zarpazo. Bien. Entonces acá viene la gran virtud que tiene esta manera de enfocar las cosas, que fíjense que
La dependencia temporal, E a la I omega t, se factoriza en todos los términos limpita, ¿sí? Entonces la podemos cancelar de esta ecuación. Todos los términos aparece limpia, se cancela, multiplico por E a la menos I omega t todo esto, y lo que me queda es una ecuación que tiene esta pinta, ¿sí? I omega L por I tilde, más R por I tilde, más 1 sobre I omega C por I tilde es igual a epsilon 0. Es decir, lo que tenemos acá es una ecuación ahora algebraica, ¿sí? Para I tilde, porque esta I tilde es este numerito que aparece acá, complejo, pero que no tiene dependencia temporal, ¿sí? Lo sacamos de encima. Entonces, en particular puedo despejar I tilde de acá, ¿no? O sea, I tilde va a ser epsilon 0, fíjese que aparece en todos los términos, epsilon 0 dividido R más I omega L más 1 sobre I omega C. Entonces, algunas propiedades de los números complejos que no sé qué... En física 2 se usa bastante, ¿no? El álgebra de números complejos. Pero bueno, para recordar, 1 sobre i es i a la menos 1, ¿no? O es menos i cuadrado es menos 1. Y si tenemos un número complejo w, que es a más ib, su conjugado es a menos ib, ¿sí? Y omega, perdón, w por w conjugado es a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Que es el módulo. El módulo cuadrado, que me faltó. Un cuadrado, corríjanlo. Ah, yo lo había corregido acá, pero no volví a escanear. Bien, acá va un cuadrado. Entonces, con estas relaciones, uno puede reescribir esta expresión para I tilde como epsilon 0 dividido R más I, ¿no? Saco factor común la unidad imaginaria I de acá, y me queda omega L menos 1 sobre omega C, ¿no? Porque acá tengo un 1 sobre I que es menos I en realidad. Y bueno, multiplicando y dividiendo por el conjugado, ¿no? Uno puede escribir esta otra expresión. Para sacarme, uno hace eso para sacarse el número complejo del denominador, ¿no? Que quede la unidad imaginaria solo arriba, de manera de poder tener fácilmente ahí la parte real y la imaginaria. Entonces abajo me queda el módulo cuadrado de ese número y acá el conjugado. Entonces el número complejo, que podemos llamarlo W, ¿no? Que aparece en el denominador, es R menos I por omega L menos 1 sobre omega C. Este numerito uno lo puede escribir en forma polar también, ¿no? Si recuerdan, en el plano complejo tengo la componente real es R, la resistencia, y la componente imaginaria es menos omega L menos 1 sobre omega C, que puede ser positiva o negativa, ¿cierto? Y a ese número complejo lo puedo escribir como su módulo y una fase, ¿no? Entonces, en la notación polar, W es el módulo de W por E a la I phi, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este E a la I phi es coseno de phi más I seno de phi, ¿no? Bueno, en este caso particular, el módulo de W es la raíz de R cuadrado más omega L menos 1 sobre omega C al cuadrado, ¿sí? Y la tangente de phi, lo vemos claramente acá, es menos 1 sobre R por omega L menos 1 sobre omega C, ¿no? Entonces, esta fórmula para I tilde la podemos reescribir como epsilon 0 por W sobre el módulo cuadrado de W, o dicho de otra manera, epsilon 0 sobre el módulo de W por E a la I phi, ¿okay? Donde el módulo y la tangente de phi están dados por estas expresiones. Entonces, acá podemos introducir esta notación I sub 0, que ahora sí va a ser el módulo de este número complejo, ¿sí? I sub 0,
va a ser epsilon 0 sobre la raíz de r cuadrado más omega L menos 1 sobre omega Z al cuadrado. Y la tangente de phi va a ser la que ya escribimos allá arriba, ¿no? Entonces esto nos da el numerito de este complejo y tilde. Si queremos la solución con su dependencia temporal, hay que multiplicar esto por e a la i omega t. ¿Sí? Entonces el i tilde de t, el que tiene la dependencia temporal, es i tilde por e a la i omega t, es decir, i0 por el e a la i omega t más phi, ¿no? Porque el exponencial el producto de las exponenciales es el exponencial de la suma, ¿no? Entonces la solución real, la corriente que de verdad circula por el circuito, que es lo que a mí me interesa eventualmente, uno la toma como la parte real de esta solución compleja, ¿no? I de t va a ser la parte real de todo esto, es decir, I sub 0 por el coseno de omega t más phi. Entonces acá ponemos pausa, ¿no? Esta es la solución que ya sabía, que ya teníamos de este problema del circuito de RLC. Si van una clase atrás, ¿sí? En la clase pasada, por ejemplo, a ver, sí, la clase pasada, es la misma solución que obtuvimos, ¿sí? Con, ¿no? Una amplitud de corriente I sub 0, que está dada ahora por la expresión que ya teníamos, y una fase relativa a la fuente de Fem que uno está aplicando, que está dada por la tangente de phi, ¿no? Phi es la arco tangente de esta cosa. Entonces es la solución que conocíamos, efectivamente. Ahora, no sé si me siguieron hasta acá. Lo que es interesante es, si se fijan los pasos que hicimos, ¿sí? Hasta obtener este resultado, esencialmente es esta la solución, donde estas cosas, la fase y cero, están dadas por estas cuestiones de acá arriba. La gran ventaja que tiene este método es que nos cargamos la dependencia temporal en la ecuación 258.3, ¿sí? En la página anterior. Decidimos desaparecer de acá. Mientras que, si hacen un poco de memoria, la clase pasada y la anterior, el método, digamos, real, en el espacio-tiempo real, el método lo que me tenía que resolver una ecuación diferencial en donde proponía una solución en términos de senos y cosenos. Había que derivar esos senos y cosenos, ¿se acuerdan? Porque tengo las derivadas temporales en la ecuación diferencial. Agrupar los senos y cosenos, pedir que se anulen por separado los términos, ¿no? Que multiplicaban el seno y el coseno, y después resolver una ecuación algebraica. O sea, era una cuestión laboriosa que uno tenía que hacer para llegar a esta solución. La gran virtud de este enfoque es que la dependencia temporal me la saco de encima y lo que resuelvo es una ecuación algebraica. En el plano complejo, ¿sí? El precio que pago es ese, que es álgebra compleja, pero álgebra al fin, ¿no? Bien, entonces vamos a generalizar esta manera de abordar estos problemas para que sea útil también en circuitos más complicados, ¿sí? No solo un circuito de RLC como el que acabamos de resolver acá, sino un circuito arbitrario, si quieren, con más de una malla, como los que resolvíamos, para corrientes estacionarias. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos a generalizar este método de corrientes complejas para redes de corriente alterna, ¿ok? Y vamos a pensar en un problema
de este tipo, ¿no? En donde tenemos un circuito donde hay resistencias, capacitores, inductancias, formando una red, y que está forzado con una fuente única, ¿sí? Epsilon de t, tiene una frecuencia omega, que es constante. En realidad puede ser una o más fuentes, pero la clave es que tengan una frecuencia, ¿no? Eventualmente, si fueran distintas frecuencias, uno tendría que hacer un desarrollo de Fourier, ¿no? Entonces, en cada rama, como está dibujado acá, no es que vayamos a ver este circuito en particular, ¿sí? Esto está solo para ilustrar. Pero en cada rama vamos a tener una corriente, ¿no? Una corriente I1 en esta rama, una corriente I2 en esta otra, una corriente I3 en esta otra, y así en toda la red. Entonces, tenemos corrientes I sub J de T en cada rama, y para cada rama vamos a tener soluciones que vamos a escribir de esta manera, ¿sí? I sub J de T va a ser I sub 0J, o el coseno de omega T más phi sub J, ¿no? La fase va a poder ser diferente en cada rama, y las amplitudes de las corrientes también van a poder diferir entre las distintas ramas. Por otro lado, la diferencia de potencial entre cada par de nodos, B sub J de T, va a ser un B sub 0J por un coseno de omega T más otra fase, ¿no? Tita sub J, llamémosla. Entonces, resolver un problema como este implica calcular todas las corrientes I sub J y todas las diferencias de potencial B sub J en el circuito. Yo tengo todo eso, tengo resuelto completamente el problema. Entonces, ¿cómo resuelve uno eso? Bueno, claro, sí, pregunta Lautaro si sigue valiendo que la suma de las corrientes que entran y salen de un nodo es cero. Exacto, eso sigue valiendo, ¿no? Porque la conservación de la carga sigue valiendo. ¿Qué pasa? Estas corrientes son función del tiempo ahora, o sea que instante a instante esa suma cambia, ¿no? Entonces, acá viene la cuestión. Uno puede, como está dicho acá, ¿no? Uno podría escribir todas las ecuaciones diferenciales que describen la dinámica de las corrientes en cada rama o en cada malla, y resolver esas ecuaciones diferenciales, ¿sí? De hecho, si uno quisiera calcular los comportamientos transitorios que consideramos la primera clase, ¿no? y la segunda, las dos clases anteriores, la clase pasada muy brevemente, ¿no? Si uno quisiera calcular el comportamiento transitorio, la única manera entonces va a ser plantear esas ecuaciones diferenciales, ¿no? Y vamos a tener que hacer eso. Esas ecuaciones diferenciales, Lautaro, van a implicar usar justamente las leyes de nodos y las leyes de mallas, ¿no? Como siempre. Ahora, otra posibilidad, en el estado estacionario, que va a tener una dinámica con una frecuencia omega, podemos extender este formalismo complejo que vimos para el circuito RLC a este caso más general, ¿sí? Entonces, lo que uno hace es representar las corrientes y las diferencias de potencial como números complejos. Entonces, la solución I de t igual a I sub 0 por coseno de omega t más phi, la voy a representar, ¿no? Con esta flechita significa, la represento como un número complejo, que va a ser I sub 0 por E a la I phi. Y para obtener la dependencia temporal, vamos a multiplicar por E a la I omega t a este número complejo, y vamos a obtener el I tilde de t, que es I tilde por E a la I omega t, es decir, I sub 0 por E a la I omega t más phi. ¿Okay? Entonces, de esa manera, la corriente real, la que circula de verdad por el circuito, uno la recupera tomando la parte real de esta solución compleja con dependencia temporal, ¿sí? La parte real de esto es I de t, es decir, la parte real de I tilde por E a la I omega t.
hay una pregunta, ¿no? El estacionario era el estado dado por la solución particular. Exactamente, por la solución particular, una vez que la solución de la homogénea decae exponencialmente, ¿no? En el tiempo. Es decir, a tiempos largos. ¿Cómo se comporta a tiempos largos el circuito? Donde tiempos largos quiere decir a tiempos mayores que las constantes típicas de decaimiento, ¿no? De esos transitorios. Bien, entonces vamos a demostrar una proposición, porque ¿cómo sabemos que esto es posible? ¿Sí? Vamos a mostrar que la representación compleja de la suma de dos corrientes físicas es igual a la suma de las dos representaciones complejas, ¿ok? De cada corriente por separado. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a necesitar como para aplicar eventualmente la ley de nodos que vamos a necesitar para resolver el circuito, ¿no? Entonces, consideramos las corrientes físicas y sus representaciones en el plano complejo. Y vamos a pensar en un caso en dos corrientes, ¿sí? I1 e I2 de t. En el espacio real es I01 por el coseno de omega t más phi1 e I02 por el coseno de omega t más phi2. Sus representaciones complejas van a ser I1 tilde e I2 tilde. Van a estar dadas por I01 por E a la I phi1, I02 por E a la I phi2. ¿Sí? Estoy siguiendo esta lógica que habíamos propuesto acá. Entonces la suma de las representaciones va a ser otro número complejo, ¿no? I1 tilde más I2 tilde es la suma de estas dos cosas. I01 por E a la I phi1 más I02 por E a la I phi2. Entonces multiplico por E a la I omega t para obtener la solución compleja con su dependencia temporal, ¿no? Va a ser I1 tilde más I2 tilde por E a la I omega t, es decir, esta representación por E a la I omega t, y distribuyendo el E a la I omega t en los dos términos, tengo I01 por E a la I omega t más phi1 más el otro término I02 por E a la I omega t más phi2. Entonces, cuando tomo la parte real de esto, fíjense, que es lo que estoy proponiendo allá arriba, cuando tomo la parte real de esta corriente compleja dependiente del tiempo, eso es la parte real de toda esta cosa, ¿no? Que está entre corchetes. Entonces la parte real de cada uno de los términos, por separado. Las amplitudes son números reales, entonces salen afuera. Me queda I01 por la parte real de la exponencial compleja, que es el coseno, ¿no? De omega t más phi1. Más I02 por el coseno de omega t más phi2. Y estas dos, cada una de ellas es I1 de t y I2 de t. ¿Sí? Es decir, la parte real de la suma de las dos corrientes, su representación compleja, es la suma de las dos corrientes reales, que es lo que está escrito acá, ¿no? En resumen. Es decir, en palabras lo que acabo de decir, ¿no? La suma de las representaciones representa a la suma de las corrientes físicas. Ahora esto es medio por ahí abstracto. Yo por eso volví a escribir un poco la misma demostración, pero pasando escribiendo como senos y cosenos, ¿sí? Las exponenciales. Por si no los convence esta demostración que estoy haciendo acá, uno podría, fíjense, de nuevo, la suma de las dos representaciones complejas, ¿no? De las corrientes. I1 tilde más I2 tilde es I01 por E a la I phi1 más I02 por E a la I phi2. Si estas exponenciales complejas las escribimos
como senos y cosenos, tenemos, ¿no?, esta igualdad. Entonces, I01 por el coseno φ1 más I seno φ1, y el término de la corriente 2. Entonces, la dependencia temporal se agrega a la representación compleja multiplicando por e a la i omega t. Pero e a la i omega t es coseno de omega t más i por el seno de omega t, ¿no? Entonces, multiplicando por e a la i omega t las representaciones, la suma de representaciones complejas es esto que está entre corchetes, acá, es la suma de las i tildes, y eso lo multiplico por este otro corchete que es coseno omega t más i seno omega t. Entonces acá lo primero que hago es en el corchete de arriba, agrupé las partes reales, ¿sí? Porque tengo una unidad imaginaria acá y otra acá, que me mezclan los términos. Entonces separo la parte real de ese número más i por la parte imaginaria, y eso va multiplicado por el corchete de la dependencia temporal, ¿tá? Entonces ahora tengo una multiplicación de dos números complejos. Su parte real va a ser la parte real por la parte real del otro, menos, por el i cuadrado, las partes imaginarias, el producto de las partes imaginarias. ¿Sí? Eso es lo que me queda en este corchete de acá abajo. Y voy a tener otro término que va a ser la unidad imaginaria por otro corchete que ni me molesto escribir, que es la parte imaginaria de este producto. ¿Está? ¿Por qué ni me molesto? Bueno, porque me va a interesar la parte real, justamente, ¿no? La parte real de la expresión es lo que me va a dar la corriente real, y en este caso entonces la parte real de la suma de las i tildes por e a la i omega t es esto que quedó entre corchetes acá. ¿Tá? I01 coseno de φ1 más I02 coseno de φ2 por el coseno de omega t menos un término análogo con el seno de omega t. Entonces acá el siguiente paso, fíjense, es agrupar los términos que corresponden a cada una de las corrientes reales. Factorizo I01, y I01, los términos que tienen I01 son estos dos, ¿no? El coseno φ1 omega t menos el seno φ1 de omega t. Y tengo más I02 por un factor análogo, ¿sí? Con φ2. Entonces ahora reconstruyo, ¿no?, esto como un coseno de la suma, y esto como un coseno de la suma. Y me queda que esto es I01 por el coseno de omega t más φ1 más I02 por el coseno de omega t más φ2. Y estas de nuevo son, esto es la suma de las dos corrientes reales, ¿no? I1 de t más I2 de t. De nuevo, obtenemos el mismo resultado. ¿Sí? Quizás es más laboriosa esta demostración, pero por ahí queda más claro qué es lo que uno está haciendo. En la otra, eso está, es más eficiente, pero por ahí no se ve tan claramente cómo uno arma y desarma estas corrientes, ¿no? Bien, no sé si tienen dudas de esto. La clave acá entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Para qué me sirve esta proposición? Bueno, me va a servir porque entonces puedo usar este formalismo complejo, ¿no?, estos números complejos, y tilde, para sumar corrientes, porque sé que me van a representar a la suma de corrientes reales. ¿Está bien? Esa es la clave de todo. De igual manera, uno puede ver que sumar voltajes en la representación compleja me da un voltaje que representa la suma. ¿Está bien? Entonces con estas ideas podemos aplicar las leyes de Kirchhoff al circuito. Y de nuevo, o sea, hago hincapié sobre esto, ¿no? En vez de sumar funciones periódicas, senos y cosenos con dependencias temporales, seno de omega t más phi, coseno de omega t más phi, nos basta con sumar y restar números complejos en estas leyes de Kirchhoff, ¿sí? Por ejemplo,
en un nodo, ¿no?, de un circuito con mallas, en donde convergen tres hilos conductores, que vienen de tres ramas diferentes, en cualquier instante de tiempo tengo que I1 de t más I2 de t más I3 de t vale 0. ¿Sí? Eso es lo que preguntabas hace un momento, Lautaro. En todo instante de tiempo tengo esa ecuación. Pero esas corrientes dependen del tiempo, ¿sí? En la representación compleja, lo que tenemos es una suma algebraica de tres números, ¿sí?, que no tienen dependencia temporal. Y lo mismo vale para diferencias de potencial, ¿sí? Si yo recorro una malla, un camino cerrado, esa suma tiene que anularse en todo instante, o sea, B1 de t más B2 de t más Bn de t tiene que dar 0, y en general esto me va a dar una ecuación diferencial, ¿sí? Pero en la representación compleja, esta ecuación es de nuevo una suma de números. Bien, yo creo que es un excelente momento para hacer una pausa. Pueden aprovechar para descansar un cachito o hacer consultas si quieren. Esto que les acabo de contar hasta acá es poco fundamental el uso de este método. En la segunda parte de la clase lo que vamos a hacer es una vuelta de tuerca más. Vamos a introducir unas cantidades que van a hacer que plantear este problema en el plano complejo sea aún más sencillo todavía. Y van a ver qué poderoso realmente es este método cuando uno introduce estos conceptos de impedancia y admitancia, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer una pausita.